Listo, muchachos. Entonces les doy la bienvenida nuevamente a esta sesión de estadística inferencial. ¿Listo? Entonces vamos a terminar de entender la próxima unidad, que va a ser la número 5. ¿Listo? Entonces se las voy a presentar, como siempre. La idea es que la desglosemos, miremos bien unos ejemplos para tener un buen desarrollo de los problemas en esta semana. ¿Ok? ¿Listo? Entonces quiero que me comenten eh, si ya tenemos imagen compartida. ¿Listo? ¿Y ahora? Listo, perfecto. Entonces arranquemos. Ok. Pues en esta unidad número 5 son varios temas. Entonces son el chi cuadrado, son pruebas que no son paramétricas, es decir, que no generalmente no llevan un estándar o no llevan una relación pues cotidiana o normal. Vamos a ver algo de tablas de contingencia, correlación de Spearman y si alcanzamos pues la prueba de Pruskal-Wallis. ¿Listo? Y algo de series cronológicas. Entonces la idea que es lo que alcanzamos a ver pues que pues lo más claro posible. Entonces aquí hay una breve introducción sobre estas pruebas no paramétricas. Entonces, como les había comentado, son donde se van a contrastar algunos eventos que son observados versus unos esperados. Entonces les decía que pues este tipo de pruebas son tan usuales, dado que pues en estadística se tiene siempre unos datos y frente a ellos se hacen como unas inferencias. Aquí nos van a dar unos eventos que ya están observados y a partir de unos cálculos vamos a generar unos datos que se deben esperar. ¿Listo? Entonces, frente a eso, pues vamos a contrastar varios eventos sobre los que están dados, sobre unos posibles, eh, y pues para eso tenemos las pruebas que no son paramétricas. Entonces, para eso, pues hay varias características de estas pruebas. Debe haber como cierta normalidad en sus datos, es decir, nos tienen que dar una información suficiente para hacer dicho estudio. Debemos contrastar hipótesis. Entonces aquí vamos a hacer un recorderis de esas hipótesis nulas y hipótesis alternativas. ¿Listo? Y pues vamos a ver algunas medidas de intervalos. ¿Ok? Entonces la idea es que también pues podamos hojear esta unidad número 5 como para que ustedes le den un poquito más de enfoque aparte de lo que se va a explicar. Entonces frente a la prueba del chi cuadrado, entonces ya habíamos visto algo de esto. Eh, entonces se han trabajado ejercicios como lanzar un dado, lanzar una moneda. Eh, entonces aquí se le va a hacer el énfasis cuando tenemos unos resultados posibles eh, que pueden ser más de dos, ¿listo? Frente a una prueba. Entonces allí se va a aplicar esta chi cuadrado que está descrita por este chi elevado al cuadrado o una x mayúscula al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una fórmula general. Entonces ese chi cuadrado se entiende como la sumatoria de las diferencias de las frecuencias reales y las frecuencias esperadas al cuadrado sobre las frecuencias esperadas. Ya vamos a ver eso mucho más claro en un ejemplo. Eh, Aparte de esta fórmula que la vamos a ir retomar a medida que hagamos ejercicios, tenemos que pues en el chi cuadrado hay una mayor semejanza entre las frecuencias, eh, dado que la forma de los datos ¿sí? Se van a ver representados en una curva, ¿listo? En una curva que pues va a tener unos datos que son un B. Entonces ese B, a ver, resaltémoslo acá, está dado por el número de grados de libertad, que también lo vamos a utilizar en la tabla del chi cuadrado. Entonces aquí les presento
o recordamos la tabla del chi cuadrado, donde tenemos en esta columna los grados de libertad que vamos a estudiar, y en la parte de arriba vemos como esos niveles de confianza dados por el ejercicio inicial. Siempre que vayamos a hacer un ejercicio, pues nos van a dar como un porcentaje de confiabilidad. Entonces, a partir de ese porcentaje, pues vamos a tomar estos datos de acá, ¿ok? Ya lo retomamos en un ejercicio. ¿Qué más tenemos? Pues aquí tenemos una constante dependiente de sus grados de libertad. ¿Listo? Para ya aquí hallar una función y. ¿Listo? Que determina pues una curva que van a tomar unos datos. ¿Listo? Dadas estas variables. Entonces veamos acá como un cuadro esquemático para desarrollar y tomar en cuenta eh, cómo se plantea un buen ejercicio y de qué manera se desarrolla. Entonces, en primera instancia se debe formular una hipótesis, se deben determinar como unas diferencias entre los valores que nos dan y unos valores esperados, elevar las diferencias al cuadrado. Listo, y aquí otros 4 pasos, otros 3 pasos que vamos a retomar. Entonces veamos el ejercicio y vamos analizando cada uno de los pasos, ¿ok? Entonces acá dice que se lanza un dado, o sea, se lanza 50 veces un dado y se quiere saber si el dado está truncado, ¿listo? Entonces se pide que ese resultado esté bajo el 5% de significancia, ¿listo? Es decir, que la prueba más o menos tenga un 95% de asertividad. ¿Listo? O sea, es un buen grado de confiabilidad. Entonces, para este ejemplo se elabora una tabla en donde contrastamos los datos que se observaron contra los esperados. ¿Listo? Entonces aquí, aparte, pues hice, a ver, un archivo, iniciémoslo acá. Listo, está acá. Ok. Entonces en este archivo yo hice como una tabla en Excel para encontrar los datos luego de que yo tenga unos observados y unos esperados. Entonces vamos a fijarnos aquí en esta tabla. A ver, voy a aumentarles aquí la vista. ¿Listo? Entonces en esta tabla que voy a resaltar, entonces primero aquí tengo el número de caras que tengo en el dado. ¿Listo? Entonces, dado que tengo 6 caras, entonces las enumero del 1 al 6 y al frente pues voy a escribir la frecuencia relativa de los resultados que me dieron en los 50 lanzamientos. ¿Listo? Entonces, aquí podemos observar que este NI representa la frecuencia relativa. Es decir, para el resultado del 1, pues tuve 6. 6 veces me dieron el dato número 1 o la cara número 1. 8 veces la cara 2, 7 veces la cara 3 y así sucesivamente. Y vemos aquí en la sumatoria que tenemos un total de 50 datos. ¿Ok? Entonces vamos a ir retomando. Entonces aquí nos decía que la fórmula está representada como la sumatoria de las diferencias entre quienes, las frecuencias reales. Entonces, este dato de n sub i van a ser unas frecuencias reales o frecuencias relativas. Entonces, eso lo debo restar ¿con qué? Con unas frecuencias esperadas, ¿listo? Y luego esas las elevo al cuadrado, ¿listo? Entonces, veamos aquí en el ejercicio. Entonces, teníamos que son 50 lanzamientos de un dado. Entonces, para poder estimar ese chi cuadrado, entonces realizamos los cálculos necesarios que permitan pues dar que nos puedan dar cuenta de toda la información que se necesita. Entonces, tenemos que plantear una hipótesis nula donde los resultados observados y los esperados no difieran entre sí. ¿Listo? O sea, que exista una equivalencia entre unos resultados que yo obtuve y unos resultados observados
¿sí? Es luego de hacer el experimento y unos resultados que voy a esperar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo obtengo esos datos o esos datos esperados? Entonces, fíjense, aquí tengo como otro esquema de la misma tabla. Entonces, Sn sub i son los datos que observé. Entonces, tengo 6 veces la cara 1, 8 veces la cara 2, 7 veces la cara 3 y así sucesivamente. En la segunda columna tengo que ordenar los datos esperados. Entonces aquí nos indican cómo sacar esos datos observados que están representados por un n sub i. Entonces ese n sub i lo voy a determinar con la multiplicación de n, que van a ser todos los lanzamientos, por la probabilidad que tiene cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de cada uno? Entonces, como son 6 caras, ¿cierto? Entonces, cada una de estas caras tendrá la probabilidad de sacarla de un sexto, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de obtener el 1? Entonces, de las 6 caras tengo solo una, entonces eso está representado por un sexto, una cara de 6. Entonces, dado que n es igual a 50, entonces lo voy a multiplicar por un sexto y eso aproximadamente me da 8,3. ¿Listo? Entonces aquí en la tabla de Excel, la idea es que pues seamos bien prácticos. Yo organicé los datos, o sea, tengo aquí el número de posibles eventos, que son 6. Aquí la frecuencia relativa. Fíjense que en la parte de arriba tengo el valor de n, o sea, de lanzamientos, que es 50. Y aquí ya saqué como esa probabilidad. ¿Listo? Que en este caso, pues un sexto es igual a 0,17. ¿Listo? Esa probabilidad es igual a un sexto. Y entonces esos valores esperados van a estar representados por la multiplicación de Sn por la probabilidad, que es 8,33. ¿Listo? Entonces serán los mismos datos esperados para cada una de las 6 posibilidades. Entonces, como la ecuación me dice que yo debo restar, a ver, les muestro acá, restar ese dato o esa frecuencia real menos el dato esperado, es aquí en la siguiente columna, lo que yo voy a hacer es restar este dato observado menos el dato esperado, ¿listo? Y simplemente pues arrastro la columna para que automáticamente me reste cada uno de estos datos con este de acá, ¿listo? Bueno, ¿qué más sigue? Entonces, vemos aquí el planteamiento de las hipótesis. Entonces, habíamos visto que la hipótesis nula era que esos datos observados tuvieran una equivalencia con esos datos esperados, ¿listo? Y pues dado que la hipótesis alterna lo que hace es contradecir, entonces si aquí hay una igualdad, la hipótesis alterna pues será que esos dos datos, tanto los observados como los esperados, no tengan ninguna relación. Entonces aquí tenemos el valor el nivel de significancia, que es de 0,05, que también nos lo dio el ejercicio. Tenemos aquí la fórmula, y entonces la fórmula lo que nos va a hacer es hallar eh, ese valor de chi cuadrado, pues ya calculado, en este caso pues a través de una tabla en Excel. Entonces fíjense que la fórmula nos dice que debemos restar hacer estas diferencias entre el valor observado y los valores esperados. Entonces aquí ya tengo las restas de cada uno. Entonces como la fórmula, fíjense aquí la tengo un poco más grande. Entonces esa diferencia está elevada al cuadrado. Entonces cada una de las diferencias las elevo al cuadrado. Entonces mi siguiente columna será elevar cada uno de estos datos que estoy señalando acá. ¿Listo? Entonces cada uno de estos datos que están acá los tengo que elevar al cuadrado. ¿Listo? Eso lo podemos hacer con la función de potencia. ¿Listo? Entonces al elevar cada uno de esos datos pues nos da estos valores. ¿Y qué pasa luego de elevar esos datos al cuadrado? Pues yo lo debo dividir sobre los datos esperados.
¿Listo? Entonces, dadas estas potencias, cada una la voy a dividir por este 8,33. ¿Listo? Y obtenemos cada uno de estos resultados. La idea es que pues formulemos cada una de las columnas para que el trabajo sea un poco más sencillo. Fíjense que la fórmula del chi cuadrado está dada por la sumatoria. Entonces yo debo sumar todos estos valores que están dados en una resta que está elevada al cuadrado sobre un valor que está esperado. ¿Listo? Por eso aquí puse el valor de sumatoria, para que me sumen todos los valores de cada una de las columnas. Y fíjense, aquí nos da 1,60. Entonces, ese va a ser el valor de chi cuadrado. ¿Listo? Entonces, pongámoslo por acá. 1,60. A ver, pongámoslo en negro. Ok, entonces lo voy a ubicar acá. Listo, entonces ese 1,60 será el valor calculado. Entonces, inicialmente yo tengo que ver en la tabla de chi cuadrado, según este alfa, entonces sacamos aquí un zoom. Entonces aquí en la tabla del chi cuadrado tenemos que mirar este valor de alfa. Ese valor de alfa pues simplemente va a ser el nivel de significancia, que ya sabemos que es de 0,05, y los grados de confianza, ¿listo? Estos grados B, que recordemos, pues aquí tenemos el grado B, ¿listo? Son los grados de libertad, que va a relacionar los valores en dicha tabla. Entonces veamos cómo se saca este valor B. A ver, permítanme. Listo, entonces acá tengo que buscar en la tabla de chi cuadrado, relacionar ese valor de alfa con el valor de B. Entonces ese valor de B yo lo voy a obtener. Entonces, ¿cómo saco B? Entonces B lo voy a sacar con, entonces va a ser igual a ¿cuántos posibles resultados tenemos en el experimento? Entonces en este caso tengo 6, ¿cierto? 6 caras. Entonces este 6 yo se lo debo restar a 1, ¿listo? Entonces 6 menos 1, entonces eso va a ser igual a 5. Entonces, para hallar ese B, siempre tomo como el número de posibles respuestas y le resto 1. Entonces, ese valor B va a ser igual a 5. ¿Ok? Listo. Entonces, voy a buscar en la tabla del chi cuadrado. Entonces, con un nivel de significancia del 0,05 con 5 grados de libertad. Entonces, aquí tenemos la tabla. Entonces, perdón. Entonces ya sé que son primero los grados de libertad. Entonces en este caso van a ser 5. Entonces resaltémoslos acá. Listo. Entonces tengo aquí los 5 grados de libertad. A ver, con negrito y listo. Listo, entonces tenemos esos 5 grados de libertad y esos los voy a empalmar con el 0,05 de significancia. ¿Listo? Lo tenemos acá. Entonces, al empalmar esos dos resultados, vemos que tenemos este valor de C11,0705. ¿Listo? Entonces, ese es el valor que yo debo relacionar inicialmente. ¿Listo? Entonces, aquí lo aproximaron a 11,07. ¿Listo? Entonces, para que yo pueda aceptar la inicial, entonces tengo que ver que ese valor calculado sea menor a mi chi cuadrada, ¿listo? A la chi cuadrada que yo hallé con los datos, con este nivel de significancia y con estos grados de libertad. Entonces, ese valor de chi cuadrado tiene que estar por debajo del chi cuadrado con los datos iniciales. Entonces, este chi cuadrado inicial va a ser el que yo calculé, ¿listo? Entonces, este chi cuadrado, ¿cuánto fue que nos dio? Entonces, veamos aquí la tabla. Entonces, recordemos que es la sumatoria de las diferencias de las observaciones al cuadrado menos o dividido sobre el dato o los datos esperados. Eso nos dio 1,60.
Entonces aquí vamos a poner 1,60. Ok, bueno, aquí ya lo teníamos. Listo, entonces ese 1,60 lo voy a poner acá. ¿Listo? Entonces, dado que ese 1,60 es menor a eso, entonces, ¿qué puedo decir? Que sí puedo aceptar la hipótesis nula. ¿Listo? Entonces veamos aquí en la tabla. Según este gráfico, que es del chi cuadrado, vemos que aquí tenemos un rango, ¿listo? Y de aquí a la derecha tengo el nivel de significancia, ¿listo? Tengo un 11,07, ¿sí? Aquí es 0,7. Y entonces, si yo me encuentro menor a este valor, entonces voy a encontrarme en la zona de adaptación, ¿listo? Si encuentro un valor menor a 11,7. Dado que el chi que calculamos, el chi cuadrado que calculamos es 1,60, pues entonces va a estar en esta zona de aceptación. ¿Listo? Entonces, con esto se acepta la hipótesis inicial como tal. Entonces, ¿qué hipótesis teníamos inicialmente? Pues que estos datos se podrían relacionar, ¿listo? Entonces, que no difieran entre sí. Entonces, veamos aquí, la hipótesis nos plantea que esos datos no difieren, es decir, que sean iguales. Aquí lo habíamos planteado, ¿listo? Entonces, dado que ese valor en una zona de aceptación, podemos decir que pues esos datos no van a diferir en un próximo experimento. ¿Listo? Entonces aceptamos con un nivel del 5% que no existen diferencias significativas. Por lo tanto que el dado no está truncado. ¿Ok? Eso era el experimento que queríamos realizar. Si el dato estaba truncado, pues para eso se hicieron 50 lanzamientos, se compararon con los valores que estábamos esperando, que se calcularon, y a partir de ello se planteó la hipótesis nula de que pues no habían diferencias entre unos datos que hicimos en un experimento y los que se estaban esperando en unos próximos lanzamientos. Dado que pues no hay unas diferencias, se puede confiar en ese tipo de dado y decir que no está truncado. ¿Listo, muchachos? Hasta ahí cómo vamos. Perdón. Listo, perfecto. Entonces veamos un segundo ejemplo. Entonces, en este ejemplo se cuenta con un dado que tiene pues 8 caras. ¿Listo? Y se plantea lo mismo. Entonces se plantea si existen diferencias como significativas entre lo que se observa después de unos 70 lanzamientos y lo esperado. ¿Ok? Entonces el procedimiento será exactamente igual. Entonces, sabemos que en esta parte pues tenemos los 70 lanzamientos. Entonces sabemos que son 8 caras. Cada cara pues tendrá su frecuencia observada, o sea, cuántas veces salió cada una de las caras. Ya sabemos que la probabilidad en este caso de cada una de las caras será un octavo. Entonces, al multiplicar esa probabilidad con el número de lanzamientos nos da aproximadamente 8,8. ¿Listo? Entonces, si ya tenemos una tabla en Excel que me calcule esos resultados, entonces simplemente yo procedo a ingresar los datos. Aquí están los datos observados. Tengo aquí los valores esperados que los calculé previamente con el 70, que son números de lanzamiento, el 0,13, que es igual a un octavo, y pues esos valores esperados son aproximadamente 8,75. Al hacer las diferencias, elevarlas al cuadrado y luego dividirlas sobre los valores aceptados, nos da un 4,05. Entonces, este valor es el chi cuadrado calculado, ¿listo? O el que nosotros calculamos. ¿Listo? Entonces lo voy a resaltar aquí con amarillo. Entonces ya sabemos que la hipótesis inicial nos dice que pues los datos no tienen como mayor diferencia
entre cada uno de ellos. La hipótesis nula, pues lo niega totalmente. Tenemos aquí también un valor de significancia del 0,5. Entonces, ¿cómo calcular? Entonces, primero se debe mirar la tabla del chi cuadrado. Entonces, tenemos primero el mismo nivel de significancia del 0,05 y lo vamos a contrastar con unos grados de libertad. Entonces, recordemos que esos grados de libertad lo obtenemos como el número de opciones o el espacio muestral, que son 8 caras menos 1. Entonces, aquí tendremos 7 grados de libertad. ¿Listo? Entonces, vamos a buscar ese nivel de significancia 0,05 con 7 grados de libertad. Entonces, tenemos otra vez el 0,05, pero esta vez con 7 grados de libertad. ¿Listo? Entonces, al empatar esas dos, tenemos un valor de 14,0671. ¿Listo? Que es el que está aquí marcado. Entonces, recordemos, para poder aceptar la hipótesis inicial, debemos ver que el chi está menor a este chi que calculamos con la tabla, ¿ok? O sea, que esté en esta zona de aceptación. Entonces, recordemos, ¿cuánto nos dio? 4,05. ¿Listo? Entonces, dado que ese 4,05, entonces escribámoslo acá, 4,05 es menor ¿a quién? Ese dato tiene que ser menor a este 14,07. ¿Listo? Entonces, dado que esto es menor que el 14,07, entonces podemos decir que pues se cae en la zona de aceptación y se acepta la hipótesis nula. ¿Listo? Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Aceptamos esa hipótesis y decimos pues que el dado no estará truncado. ¿Sí? Dado que pues no hay diferencias significativas entre los resultados que obtuvimos en un experimento y lo pueden esperar. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos acá unas tablas de contingencia. Entonces, en esas tablas de contingencia vemos que hay arreglos donde hay conjuntos de observaciones que se van a organizar por medio de columnas y filas. ¿Listo? Entonces podemos encontrar, no sé, arreglos en tablas de 2x2, 2x3 o 3x3, etcétera, dependiendo de cuántas columnas y filas se tengan. Entonces, eso se describe con un K por J, dado que K va a ser el número de columnas y J será el número de filas, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cómo se hallan los libertad? Pues entonces será igual a una multiplicación. ¿Entre quiénes? Entre el K, un K menos 1, entonces recordemos que K será el número de columnas, por un J menos 1, que será el número de filas menos 1. ¿Ok? Veamos acá un ejemplo. Entonces, aquí se van a comparar el comportamiento de más de dos eventos. ¿Listo? Entonces, aquí tendremos 4 vendedores, pues se dedican a vender un mismo producto y queremos saber si venden por igual o no. Entonces, para ello debemos tener una tabla donde se calculen pues ciertas sumatorias de los productos que vende cada uno. ¿Listo? Y vamos a proceder. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una tabla. Entonces, vamos a aumentarla. Entonces, tenemos cada uno de los vendedores. ¿Listo? Entonces, analizamos que tenemos 4 vendedores. Entonces, vemos que en este caso pues pueden representar a J. ¿Listo? Dado que en cualquiera de los casos, K o J puede representar o sea columna o sea una fila. ¿Listo? Entonces, en este caso J va a representar a cada uno de los vendedores. Dado que yo puedo acomodar la tabla como yo quiera. ¿Listo? Si yo quiero acomodar los productos en la parte de arriba, pues lo puedo hacer. Y los vendedores en la parte vertical. ¿Sí? Ahí no hay inconvenientes. Dado que pues la fórmula es un K menos 1 por J menos 1. Entonces, de la manera que lo organicemos, la multiplicación será igual. Entonces, fijémonos y analicemos los datos de cada uno de los vendedores. Entonces, vemos que el vendedor 1, listo, tiene unas ventas de 33
del producto 1, 47 del producto 2, 81 del producto 3. Y al final yo hago la sumatoria de todas las ventas que hace cada vendedor dependiendo de cada uno de los productos, ¿cierto? Y aquí pues hago la sumatoria en la parte derecha de pues todos los productos que se vendieron. Entonces, el producto 1, ¿cuántas ventas tuvo entre los 4 vendedores? 141. Y así sucesivamente con cada producto. Entonces, en ese paso 1 se calculan los totales tanto de vendedores como de productos. ¿Listo? ¿Qué dice el paso 2? Pues se calculan los porcentajes correspondientes a los totales. Entonces ya vemos que este 22 será el 141, ¿cierto? Entonces 22% de las ventas están en el producto 1, aquí está el 31% de las ventas del producto 2 y el 47% del producto 3. ¿Listo? Y asimismo eh, para, eh, para los vendedores. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues por los productos. ¿Listo? Se sacan los porcentajes para los productos. En el punto número 3 procedemos a estimar el valor esperado sacando el porcentaje correspondiente para cada producto menos el vendedor. ¿Listo? Entonces, por acá, ¿cómo se hace? Entonces se tiene para este vendedor 1. Entonces se multiplica este 161, fíjense que será eh, todas las ventas que hizo y lo multiplicamos por este 0,22, presenta este 22%. ¿Listo? Y eso nos da 35, que corresponde a este valor de acá. ¿Listo? Y para el vendedor 3, entonces tendremos 156, que son sus ventas en total, y lo multiplicamos por 0,47, que será el porcentaje de esas ventas. ¿Listo? Y eso corresponde a un 72,9. Entonces, de esa forma se estiman los valores esperados para cada vendedor. ¿Listo? Entonces, aquí están unos valores que son como los observados o los reales y tenemos unos valores que son esperados. ¿Listo? Entonces, de esta manera ya tenemos toda la información para hacer esta tabla. Entonces, fijémonos. Aquí tenemos el valor observado, tenemos todos los productos que se vendieron. Entonces, fíjense que se tienen 648 productos que se vendieron desde el 33 hasta el 75. ¿Listo? Entonces, fijémonos, primero se ingresa todos los del producto 1, 33, 37, 35, 36, que corresponden a estos 4 primeros de acá. Luego se ingresan los del producto 2 y luego el producto 3. Y asimismo los datos esperados. ¿Listo? Primero los del producto 1, producto 2 y producto 3. Entonces, teniendo en cuenta esos datos, pues ya tenemos aquí todo lo necesario para utilizar la fórmula. ¿Listo? Entonces, para este caso, pues procedemos de la misma manera, hallando las diferencias, elevándolas al cuadrado y pues eso dividiéndolo sobre el valor esperado. ¿Listo? Entonces, a ver, preguntas por acá. ¿Cómo se salta de 33 al 37? Ok, veamos. Específicamente, ¿en qué dato? En el observado. Aquí en el punto 3. Bueno, entonces lo repetimos. Entonces, este procedimiento se utiliza para hallar los valores esperados. ¿Listo? Entonces, fíjense. Entonces, para hallar los valores esperados, debo tomar la sumatoria del vendedor 1. ¿Listo? 161
por, primero, el porcentaje que tuvo de ventas totales, que es por el 0,22. Entonces, fijémonos que aquí ya teníamos el 22%, que eso corresponde al 141 ventas. ¿Listo? Entonces, de ahí aparece el primer valor de 35. ¿Listo? Acá, entonces, así se hace para cada uno de los datos. ¿Cuál sería el valor del 33? Del 36. Ah, ok, listo. Resuelta la duda. Entonces, así se hace para cada uno de los datos. Entonces, este ejercicio pues es similar a los anteriores. La idea es que pues, cojamos la unidad y tratemos de desarrollarlo. Ya teniendo pues la tabla de Excel nos va a quedar bastante fácil, ya que al ingresar los datos simplemente nos da el valor de la chi cuadrada calculado, y aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es que los grados de libertad van a estar dados por esta fórmula de acá. ¿Listo? Por un K-1, por un J-1. Entonces K habíamos dicho que estaba representado por esta columna de los productos, que es igual a 3. Le restamos 1, eso nos da 2. Y J, tenemos los 4 vendedores. 4 menos 1, ¿listo? Es 3. Y 2 por 3 da 6. Entonces esos van a ser los grados de libertad. Lo contrastamos con el nivel de significancia, que es del 0,5, y encontramos este valor. Y luego pues contrastamos el valor de chi cuadrado calculado. Y debido a esto, pues aceptamos la hipótesis nula. ¿Listo? Ya que es un ejercicio pues muy similar. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Tenemos una correlación por rangos o método de Spearman. ¿Listo? Esta prueba lo que hace es permitir, al igual que en los ejercicios que se vieron anteriores, pues determinar qué tan asociados ahí están dos variables. Entonces, para eso se utiliza una escala diferente, que es una ordinal, que permita pues construir como series ordenadas entre ellos. Entonces, como en todo el transcurso del trimestre, pues vemos que hay unas fórmulas para cada uno de los estudios. Entonces, para esta de Spearman tenemos aquí un R sub S igual a 1, menos pues la división acá de un 6 con la sumatoria de un cuadrado por un sub i. Ya vamos a ver qué significa cada uno de los datos. Entonces, fijémonos. Entonces, para este caso, tenemos unos valores A y unos valores en B. ¿Listo? Pueden ser datos de un experimento, pues cualquiera. ¿Listo? Entonces, vemos acá que se tienen unos rangos esperados, ¿listo? Unos rangos dados para cada una de ellos. Por lo general, pues siempre nos van a dar esta información. Si no nos la dan, pues nos dan información suficiente para que hallemos cada uno de los rangos. Y tenemos aquí una variable D y cada una de ellas de estas variables están elevadas al cuadrado. ¿Listo? Dado que pues en este caso ya nos dieron toda la información, simplemente pues procedemos a reemplazar y pues luego analizar. Entonces aquí tenemos nuevamente la fórmula. ¿Listo? Entonces recordemos para qué sirve esto. Pues para generar una escala que nos dé un orden en la construcción de unas series de datos que van a estar ordenadas. Entonces primero pues nos dan esta información. ¿Listo? Ya sabemos que vamos a obtener una sumatoria acá de unos d al cuadrado, unos datos d al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos que esta sumatoria, entonces aquí 1 más 1 nos da 2, y estos 0,25, dado que son 4, entonces 0,25 por 4, eso nos da 1, y 1 más 2 que teníamos acá va a ser 3. ¿Listo? Entonces esa sumatoria de este d sub 2 va a ser 3. ¿Listo? Entonces aquí al reemplazar, entonces tenemos 1, pues queda igual, menos 6. Entonces esa sumatoria de los d cuadrado, ya sabemos que todo esto nos va a dar 3. ¿Listo? Y este 210. Entonces, ¿de dónde sale este 210? Ya sabemos que n va a ser como el número de datos que tenga en cada columna.
Entonces aquí en la columna A tengo 6 y en el B también. Entonces este 6 se reemplaza por la n, ¿listo? Entonces quedará n al cubo menos 6 al cubo menos 6, y eso pues nos va a dar 210. Entonces, dados los resultados de esta ecuación, que pues también podemos programar, sea una calculadora, sea un programa como Excel o otro tipo de herramientas, pues la idea es agilizar y optimizar tiempos. Eso nos da 0,91. Entonces, eso nos implica pues que hay una alta correlación. ¿Listo? Entonces recordemos que estos valores decimales los podemos acercar a los términos porcentuales y los multiplicamos por 100. ¿Listo? Entonces, dado este valor, se puede decir que hay una alta correlación. Entonces aquí nos dan una observación. Si el n es bajo y el R sub S es bajo, ¿listo? Entonces, ese R sub S, pues no es otra cosa que pues esa correlación por método de Spearman. Sí, entonces, si el n es bajo y el R sub S es bajo, podemos utilizar pues una prueba T-Student para evaluar la hipótesis. ¿Listo? Entonces, vemos que esta relación de Spearman o método Spearman está relacionado pues con otra prueba que pues es similar a la chi cuadrado. Entonces, en esta pues ahí tenemos el dato de que es la T-Student. Entonces, para esto se generan pues como siempre dos hipótesis. ¿Listo? Entonces, primero, que ese R sub S sea igual a 0. ¿Listo? O sea, que no haya relación y el R sub S sea diferente a 0. O sea, que haya una correlación. ¿Listo? Entonces, dado que aquí nos dio 0,91, pues decimos que pues, hay una alta correlación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula el valor de T? ¿Listo? Entonces, el valor de T va a estar dado por esta fórmula de acá. ¿Listo? Va a estar dado por un R sub S que encontramos anteriormente. ¿Listo? Que es 0,91. Eso lo restamos por 0 y eso sobre esta raíz de acá. Entonces, pues al operar esta raíz, pues nos quedamos con esta fórmula de acá. ¿Listo? La que estoy subrayando. A ver, ubiquémosla. Listo. A ver, la resalto por acá. Entonces, al resaltar pues estos datos, tenemos un valor que ya es calculado, que es del 0,02. ¿Listo? Dentro de la tabla del T-Student, pues también vamos a tener unos grados de libertad. ¿Listo? Entonces, dado que cada estudio, cada tabla, pues tiene como un proceder diferente, aquí en los grados de libertad van a estar dados como un n-2. ¿Listo? Entonces, ese n-2 será igual a 14 en este caso. ¿Listo? Entonces, primero pues tenemos acá el valor de significancia que es de 0,5. Y tenemos que buscar ese dato en la tabla de T-Student. ¿Listo? Entonces, en nuestro espacio les voy a apuntar la tabla T-Student. Ya sabemos cómo es el proceder. Tenemos que buscar aquí el grado de significancia con los grados de libertad. ¿Listo? Entonces, para eso pues nos arrojó un dato de 2,14. Entonces, fijémonos. Este valor calculado, entonces vemos que da 2,02. ¿Listo? Que se calculó con esta fórmula. Y podemos ver que está por debajo de este 2,14 que está en la tabla de Student. Entonces recordemos que si el dato que yo calculo a través de la fórmula está por debajo del valor encontrado en la tabla que yo esté utilizando, sea chi cuadrado, T-Student, está por debajo, entonces se encontrará en una zona de aceptación. Entonces, ahí que se podría decir que hay una correlación significativa entre ambas variables. ¿Listo? Entonces, muchachos, como ustedes pueden ver, pues simplemente es como tener clara la teoría. La idea es que en esta semana desarrollemos algunos ejercicios pues muy parecidos a los que se analizaron aquí en la sesión sincrónica
Eh, y listo. Importante que nos organicemos a través de Excel. Ustedes vieron pues, que el Excel es una excelente herramienta para, pues, para optimizar tiempos. La tengamos ahí a mano, generemos nuestras tablas, nuestras fórmulas para que nos rinda el tiempo. ¿Listo? Entonces, el día de mañana a través de un anuncio, pues explicaré y daré a conocer cada uno de los aspectos que voy a evaluar en esta semana. ¿Sí? Haremos algunos ejercicios pues similares a los que se dijeron en la clase de hoy. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues nada, gracias por la asistencia y ya voy a dar 2 minutos para responder algunas dudas, ¿ok?